¿Cómo están todos ustedes? Dios les bendiga. Señor Jesucristo sea favorable a sus vidas, junto a sus seres queridos, sus familiares, a todos. Hay una palabra que quiero compartirle hoy con el título Enoc, una voluntad rendida a Dios. En Génesis capítulo 5, versículos 18 al 24 dicen de la siguiente manera. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esa es la lectura de la palabra de nuestro Señor. Hay un corito muy antiguo que cantamos en nuestras iglesias por ahí que dice 365 años vivió Enoc y desapareció. Quiero decirles que el ser humano fue creado con cualidades volitivas, refiriéndose a la voluntad. Volitivo proviene del latín y su traducción está directamente relacionada con el verbo querer. ¿Ya? La RAE, la Real Academia Española, afirma que volitivo es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad. La voluntad, por su parte, es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. De ahí que tenemos la libre elección de seguir o de rechazar una inclinación en alguna determinación, en alguna decisión, donde va a intervenir siempre la inteligencia. Creo que esto lo entendió y manejó muy bien Enoc, un hombre muy inteligente, un hombre de Dios. Sabia, inteligentemente y temerosamente, Enoc decidió caminar con Dios. Es decir, dispuso su corazón. Mira qué interesante es esto. No es una cosa que te deja así como que, no, yo no puedo porque Dios no lo permite, porque Dios no quiere. No, hermanos, no amigos. Dios quiere que tú, que yo, que nosotros caminemos con el Señor, caminemos con Dios. Y para ello, obviamente, hay que disponer el corazón. O sea, es una situación de tu voluntad. Es un asunto volitivo. Es un asunto de que tú quieras, de que tú decidas, de que tú determines, de que tú lo permitas caminar con Dios. En el Salmo 78, verso 8, Dios recrimina a su pueblo y les dice, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Te das cuenta que hay algo que uno lo determina? Está en uno, amados hermanos. Veamos cómo en Enoc se desarrolla una voluntad rendida a Dios. Estamos hablando de que decide caminar con Dios. Te repito la lectura. Mira, versículo 22 al 24 en Génesis capítulo 5. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc. Nos deja entonces claro que caminó, que este caminar de Enoc con Dios fue un asunto que él decidió. ¿Por qué te repito y te recalco esto? Porque Dios nos ha creado con un libre albedrío, con una libre elección. Y ahora que somos cristianos, por supuesto que Dios quiere que nosotros decidamos caminar con Él. Es un asunto que está en mí. ¿Por qué yo no lo decido? ¿Por qué a veces decimos, no, Dios no quiere, no, no puedo? No, es una cuestión que nosotros tenemos que decidirla. No es un asunto que va a depender única y exclusivamente de Dios.
Dios nos da la fuerza. Dios nos presenta todo el camino para que nosotros transitemos por esa vereda, por ese camino, que siempre va a ser lo mejor. Al igual que Enoc, que decide caminar con Dios. Pero no decide 2 días caminar con Dios. No decide cuando, que está bonito el día, voy a caminar con Dios hoy día. O que está precioso el día, no tengo enfermedad, no tengo ningún dolor, no tengo ninguna angustia. Así que voy a caminar con Dios. Voy a orar, voy a cantar, me voy a portar bien con el Señor porque veo que está bonito todo. No, no. Son años que decide caminar con Dios y los años que determine caminar con Dios hasta que Dios diga hasta aquí nomás y te llevo, se acaba. Pero decidió. Dios quiere que en este momento tú y yo determinemos definitivamente y de una vez por todas caminar con Dios. ¿Están las cosas complicadas? Claro que están complicadas. Toda la vida ha estado todo complicado. Toda la vida estamos expuestos a una serie de situaciones adversas a nuestro querer caminar con Dios, pero lo decidimos. En las buenas y en las malas caminaremos con el Señor. Como dijo el rey David en aquel clásico Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque pasemos por enfermedades, por angustias, por dolores, ¿tú crees que Enoc no pasó por esas situaciones? Claro que las pasó, pero él caminaba con Dios. Y que es importante en la vida caminar con alguien. No podemos andar solos, no podemos ser solos. No, no. Aún el Llanero Solitario se acompañaba, recuerdo yo, años tras veía esa película, y una revista, Llanero Solitario, y su amigo Toro, y el caballo creo que se llamaba un blanco, Plata, algo así. Andaban juntos. Dios no quiere que andemos solos. Dios quiere que andemos con Él. Y qué mejor transitar en la vida con un ser tan maravilloso como lo es Dios. Caminó con Dios porque lo decidió. Caminó por fe. En el libro de Hebreos, o carta a los Hebreos, epístola a los Hebreos, en el verso 5 del capítulo 11 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Lo cambió de lugar, Dios. Y antes de que fuese traspuesto o llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira que es importante esto. Caminó por fe, o sea, le creyó a Dios. ¿Sabes? Tú en este momento puedes pasar a ser, en este preciso instante, a pasar a ser un Enoc. Claro. No, por favor, no mires que la enfermedad, que la angustia, que el dolor, que la pena, que me queda lejos, que me queda cerca, que el calor, que el frío, que el otoño, que la primavera. Sácate todas esas cosas de tu cabeza y decide de una vez por todas caminar con Dios. O dicho de otra forma, decide entregarte de una vez por todas al Señor. ¿Qué estás esperando? Decídelo. Me entrego a Cristo y se acaba, listo. Decididamente. Y aplica la fe, así como lo hizo Enoc. Caminó por fe. ¿Y qué significa eso? Caminar creyendo a lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Es creerle al Espíritu Santo que inspira quien escribe, que es el autor de la Biblia. En definitiva es seguir los pasos del Señor, seguir los pasos del Maestro, seguir lo que Él dice en su santa palabra y obedecer. Listo, se acaba. Obedezco, acato. Ningún problema, por la fe. Fe es creer, creo, así a ciega, creo con todo mi corazón en lo que el Señor dice en su palabra. Camina como profeta o como predicador. En Judas 14 y también el verso 15 dice de la siguiente manera. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. O sea, se decide, hermano, se decide a ser un predicador, a ser un vocero de Cristo, a ser un profeta, un predicador de la palabra de Dios. Camina agradando a Dios. Un hombre así, por supuesto, creo en ti, Señor, yo te agrado, te voy a agradar a ti. A Dios le gusta que le agrademos. Y le agradamos cuando caminamos decididamente por fe en sus caminos, en su palabra, en obediencia a sus preceptos, a sus mandamientos. Decide agradar a Dios. Camina hasta ser llevado por Dios. O sea, determinó un día de aquí hasta el fin y se acaba. Fíjate, en los tiempos de Enoc no habían Biblias, no habían iglesias, no había algún instituto bíblico, no había algún diccionario bíblico, no había nada.
solamente se entregó al Señor así por la fe. Escuchó la voz del Señor y se entregó a Él. Oraba, buscaba al Señor, el Señor le hablaba, listo. Hoy el Señor nos ha dejado a nosotros la Biblia. Tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, para escuchar la voz del Señor y seguir sus pasos así derechitos. ¿Te acuerdas como esos caballitos que les colocan unas cosas por acá para que no miren para los lados y vayan siempre con la meta clara, fija, hacia adelante? Así es también con Enoc. En Hebreos 11, 5 y 6, como te decía, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de haber sido traspuesto o antes de haber sido llevado al cielo, a donde se lo llevó el Señor, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La iglesia se parece mucho, o debe parecerse, a Enoc. Una iglesia que predica, una iglesia que profetiza, una iglesia que cree en Dios, una iglesia que vive por fe, una iglesia que es decidida en caminar por el camino del Evangelio de Cristo, una iglesia que le obedece al Señor. Será en definitiva una iglesia que será traspuesta, trasladada, raptada, arrebatada al reino de los cielos. Y eso va a ser pronto, eso va a ser muy pronto. Pero antes de irnos para allá, tenemos que tener testimonio, haber dejado testimonio de que agradamos al Señor. Le agradamos obedeciendo, le agradamos sometiéndonos a sus mandamientos, a nuestro Señor. Por la fe le creemos al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces la gente se va a dar cuenta de eso. ¿Tú eres parte de esa iglesia o no eres parte de esa iglesia? ¿Quieres formar parte de esa iglesia que será, al igual que no, arrebatada, traspuesta hacia el cielo? Esta es la oportunidad, mi hermano, mi amigo, de que tú lo hagas. Ven a Jesús y dile, Señor, desde hoy en adelante decido ser traspuesto de esta vida de pecado que llevo a esta vida evangélica cristiana y después ser traspuesto con toda la iglesia hacia el reino de los cielos. Y tú también, mi hermano. Esto es también para ti, para nosotros también, hermano, que decididamente, al igual que no, caminemos por la fe, voluntariamente, sin presión alguna, por la voluntad nuestra y o impulsado por el Espíritu Santo del Señor, a entregar definitivamente nuestras vidas al Señor Jesucristo y a caminar por la fe decididamente hasta que Él nos lleve o hasta que nos muramos. Trato hecho es lo mejor que podemos hacer, es la mejor decisión. Padre, gracias en el nombre de Cristo por esta palabra que me permite predicarle a mis hermanos. Para mí primero, con tu ayuda haremos caso a esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos. Chao.